Palomita mía, palomita mía. Bendiciones, Iglesia de Cristo. Quisiera compartirte el mensaje de parte de papá, al cual hemos puesto por título, Juro que te bendeciré. Pero antes de empezar este mensaje, quisiera que me acompañaras a esta breve oración. Padre mío, Padre eterno, mi Dios poderoso, te damos gracias, Padre, por todo lo que has permitido en nuestras vidas, por estos momentos, Señor, por estos tiempos que tú has permitido que vivamos, Padre. Gracias, mi Dios hermoso. Gracias, mi Padre Santo, porque tú tienes un propósito perfecto con cada uno de nosotros en este tiempo que nos tocó vivir. Gracias por los momentos fáciles, gracias por los momentos difíciles, gracias por la abundancia, gracias por la escasez, gracias por la salud, gracias por la enfermedad, gracias por todo, Padre, porque tú, Señor, has sabido cuidar de nuestro caminar de una manera perfecta. Te agradecemos, Señor, tu amor, tu bondad, tu gracia, tu misericordia, esa misericordia tan grande que aun cuando no la merecemos, tú la derramas en nosotros. Gracias, mi Dios, por llamarnos hijos, por tenernos en cuenta como hijos, por permitirnos llamarte Padre. Gracias por tu abrigo, por tu cuidado, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te suplico por mis hermanos, Padre, que están en adversidades, en dificultades, están pasando momentos difíciles, Señor. Gracias, Padre, por todo, Señor, y te suplico, Señor, que los favorezcas, que los ayudes, Padre, que los guardes, que los abrigues, Papito, que no los sueltes, porque dependemos completamente de ti. En el nombre de Jesús, Padre, disponemos corazón, alma, mente, espíritu, cuerpo, todo nuestro ser, Padre. Lo disponemos para tu palabra, Señor. Háblanos, Papito. Queremos oír tu voz, mi Padre Santo. Queremos saber, Padre, lo que tienes de bendición para nosotros y lo que esperas de nosotros a través de tu hermosa palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre Santo, nos disponemos en cuerpo, alma y espíritu, Papito, para tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Para comenzar con esto, amada Iglesia, quisiera que me acompañaras a la carta a los Hebreos, capítulo 6, versículo del 13 al 14. Yo lo saqué de la Reina Valera de 1862, que dice así: Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, ya que no podía jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: ciertamente te bendeciré bendiciendo, y multiplicando te multiplicaré. Quiero que analicemos una cosa, amada Iglesia. Entendiendo todo esto, comprendiendo la magnitud de esto, nos damos cuenta, amada Iglesia, que aquí nuestro Padre hizo una promesa. Yo me pregunto en ciertos momentos de mi vida, ¿por qué mi Padre tiene que hacerle promesas a los microbios? ¿Por qué mi Padre tiene que hacer un juramento para que nosotros creamos en Él? Me doy cuenta de la grandeza de papá, me doy cuenta de la magnitud de nuestro Dios. Siendo Dios, se preocupa por un microbio. Lo digo por mí, amada Iglesia, pero me doy cuenta que la bendición de papá, el amor de papá, es tan grande para nosotros. Cuando Dios le hace esa promesa a Abraham, Dios jura por sí mismo, porque no había otro mayor, y jura por él mismo. Esto quiere decir algo, amada Iglesia, que cuando mi Padre hace una promesa la cumple. Cuando mi Padre hace un juramento lo cumple. ¿Por qué? Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios dijo que lo iba a hacer, lo va a hacer. Y Dios prometió bendición para todos sus hijos. Pero esta bendición tiene una manera de activarla. Dios juró bendición a Abraham. Te preguntarás, bueno, si fue para Abraham, ¿cómo va a ser para nosotros? Dios juró bendición para Abraham y esa bendición también se va a derramar en nosotros. ¿Por qué? Porque Abraham es el padre de la fe y nosotros por fe descendemos de la paternidad de Abraham. Y cuando hablamos de paternidad, hablamos de abrigo, hablamos de cobertura. Hay bendiciones, amada Iglesia, que nos llegan a través de la cobertura paternal que está sobre nosotros. Esto es como cuando un padre va a buscar el sustento y el Señor lo bendice con el sustento y este padre regresa a su casa con la bendición del sustento para bendecir a sus hijos. Así son muchas bendiciones, amada Iglesia. Por ello es que la bendición paternal, la del padre Abraham, también va a caer en nosotros, en el momento que la podamos o que entendamos cómo activarla. Y hay bendiciones, amada Iglesia, que muchas veces a nosotros no nos van a gustar. Hay bendiciones que quizás no vamos a poder discernirlas en el momento, pero que a la larga te darás cuenta de la magnitud, de la grandeza de la bendición de nuestro Padre. ¿Cómo podría explicarte esto? Quizás pudiera yo explicarlo conforme una fruta, conforme comemos una fruta. Cuando tú tomas una naranja, una mandarina, ¿qué es lo primero que haces? Le quitas la cáscara. ¿Por qué? Porque la cáscara sabe amarga.
¿Qué es lo que te comes? El fruto dulce que hay adentro. Pues a veces así son las bendiciones. A veces el Señor permite que sean derramadas bendiciones en nosotros, donde primero tenemos que degustar la cáscara que tienen, para que entendiendo el proceso que Dios tiene con nosotros, podamos tener una vida de bendición y una vida de estabilidad de parte de nuestro Padre. Esto fue como el pueblo de Israel cuando lo mandan al desierto. El desierto no era agradable. En el desierto conocieron su propia amargura. No era agradable. Pero pasando ese proceso, les esperaba Canaán, la tierra de la bendición, donde fluye leche y miel. Pues a veces así son las bendiciones, amada iglesia. Dios permite que a veces dentro de una bendición probemos la cáscara, probemos cierta amargura, cierta dificultad, que a veces no nos gusta pasar y estamos desechando, le estamos diciendo al Señor, a mí, ¿por qué nos estamos quejando con Dios por lo que nos pueda pasar? Pero no nos damos cuenta que hay bendiciones disfrazadas de adversidades. Que esa adversidad no es para siempre, que los desiertos no son para siempre. Que esa adversidad no es para siempre, que esa adversidad se va a acabar. Que cuando se acabe lo difícil, cuando se acabe lo amargo, y no permitamos que esa amargura nos absorba, cuando se acabe lo amargo, nosotros vamos a probar lo dulce de la bendición de papá. Debemos aprender, amada iglesia, a activar cada bendición en nosotros. Debemos de aprender cómo se activa esta bendición, porque papá prometió una bendición a Abraham y esa paternidad también a nosotros nos cubre. Y basada en esa paternidad va a llegar la bendición para nosotros. ¿Y cómo fue que el Señor se la expresó? Bendiciendo, te bendeciré. Esa fue la manera como papá le mostró a Abraham que iba a derramar la bendición sobre su vida. Y esa es la manera como a nosotros nos va a alcanzar esa bendición. Porque hay bendiciones que descienden de lo alto, de parte de papá, y hay bendiciones que nos alcanzan en la tierra. Y eso se va cumpliendo conforme nosotros vamos teniendo la obediencia a nuestro Padre. Y aquí en este versículo bíblico le da una llave a Abraham diciéndole, bendiciendo, yo te bendeciré. Y ese es el proceso. Esa bendición también Dios quiere derramarla en nosotros, pero tenemos que entender que esa bendición va a ser derramada en nosotros bendiciendo a otros. Si bendecimos a otros, Dios nos va a bendecir también a nosotros. Bendecir viene de la palabra griega eulogeo, y eulogeo está compuesta de dos palabras, eu y logos. Eu significa bien, y logos significa algo dicho, que incluye el pensamiento. Entonces, si separamos esta palabra y vamos viendo cada uno de sus significados, podemos entender la manera como nosotros tenemos que bendecir, la manera correcta de bendecir. Eu significa bien, y ahí viene la palabra bendecir, hablar bien de alguien, bendecir, bien decir. Eu significa bien, y logos significa algo dicho que incluye el pensamiento. Entonces, eulogeo significa hablar bien de alguien, no solo de boca, sino también dentro de nuestros pensamientos. Entonces es ahí donde nos damos cuenta. ¿Cómo va a fluir esta bendición en nosotros? Bendiciendo, te bendeciré. Todas las bendiciones que mi Padre derramó en Abraham pueden llegar a nosotros a través de esa paternidad por fe. Pueden llegar a nosotros. Dios lo bendijo y lo primero que le dijo fue que abandonara a su raza, a su parentela, que saliera de Ur de los Caldeos y fuera donde él le dijera, al desierto, donde no había nada. Una bendición tipo una cáscara de naranja, un fruto de naranja, donde en el desierto iba a probar adversidades, dificultades, y al principio no iba a ser grato. Pero mi Padre gradualmente iba a estar bendiciendo la vida de Abraham, como gradualmente mi Padre va a estar bendiciendo nuestras vidas en el momento que nosotros podamos activar de una manera correcta esta bendición, esta llave que Dios tiene para nosotros. Bendiciendo, te bendeciré. Y esto se trata de bendecir a otros no solamente de boca, sino en el momento que tú bendigas, verdaderamente sea lo que tú sientes en tu corazón. No bendigas por quedar bien con la gente. No bendigas por sacar un provecho de las personas. No expreses una bendición para titeretear a otros. Porque muchas veces te puedes expresar bien de una persona o hablar bien de una persona, pero ¿para qué lo haces? ¿Cuál es el propósito por el que lo haces? A veces nuestros propósitos humanos nos inducen a estar bendiciendo a otros para sacar el provecho de esa gente que puede darnos. Y eso se tiene que ir acabando en nosotros, amada iglesia, porque la bendición no ha fluido correctamente en nuestra vida, quizás porque estamos con este tipo de conductas. De querer la bendición de papá, pero tratando de titeretear a tus hermanos. No puedes utilizar a las personas para sacar provecho de ellos. No puedes estar hablando bien o bendiciendo a las personas para de esa manera tú poder sacar un provecho de esas personas. Todo ese tipo de actitudes, todo ese tipo de artimañas que muchas personas han edificado en su vida, tiene que empezar a derrumbarse.
Tenemos que empezar a abandonar todo ese tipo de actitudes. ¿Para qué? Para que de esa manera la bendición de parte de papá pueda fluir de una manera correcta, pueda fluir de una manera perfecta, como Dios quiere bendecirnos. Papá nos ha dicho, juro que te bendeciré, porque no solamente ese juramento fue para Abraham, sino para todo lo que cubría Abraham. Y entre todo lo que cubría Abraham somos nosotros. Estamos bajo esa bendición todavía, porque esa paternidad no ha cesado en nosotros. ¿Por qué? Porque mientras haya fe, esa paternidad va a estar activada en nosotros. Papá nos ha dicho, juro que te bendeciré. A nosotros también nos dijo así, juro que te bendeciré. Yo te bendeciré bendiciendo, juro que te bendeciré. Es ahí la importancia de verificar qué es lo que está obstaculizando mi bendición, ya que Dios no miente y Él juró bendecirnos. Por eso, amada iglesia, tenemos que abrir nuestros ojitos y evolucionar de una manera correcta para que la bendición de nuestro Padre descienda a nuestras vidas. Dice la carta de Santiago, capítulo 3, versículo 10, dice así: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. Amada iglesia, tenemos que verificar lo que está sucediendo con nuestras palabras, porque nuestras palabras que maldicen a otros son obstáculos para que Dios pueda bendecirnos. Dios quiere bendecirnos, pero nosotros muchas veces no nos dejamos. Dios quiere bendecir tu vida. Aquí la pregunta, ¿eres dócil para que Dios te bendiga? ¿O puedes estar bendiciendo a otros, pero por dentro maldiciéndolos? Y es ahí la diferencia, amada iglesia. Nosotros como hijos de papá, Dios quiere derramar bendición en nosotros hasta que sobreabunde. Pero nosotros, amada iglesia, tenemos que tener una cualidad, una actitud, una característica para que podamos ser receptores de esas bendiciones. ¿Y cuál es esa característica? Bendiciendo, no solamente de boca, sino dentro de los pensamientos de nuestro corazón. Al que tengas que perdonar, perdona. Lo que tengas que olvidar, dile a papá, papito, mira papá, te entrego esto, quizás no lo voy a olvidar por completo, pero ya no me va a doler. Entrégale a papá lo que te está estorbando, porque Dios quiere bendecirte, pero Él no va a bendecir la maldición, Él va a bendecir la bendición. Por eso es que se expresa en ese proceso, bendiciendo, te bendeciré. ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecir la bendición. Dios no va a bendecir la maldición, va a bendecir la bendición. En el momento que tú estés bendiciendo todo proceso en tu vida, porque a veces por eso no nos bendicen, amada iglesia, o más bien esas bendiciones no nos alcanzan, no llegan. ¿Por qué? Porque en vez de agradecerle a papá por todo lo que ha hecho, nos estamos quejando. Empezamos a maldecir por las adversidades que tenemos. Empezamos a maldecir por las circunstancias, por las enfermedades, por las dificultades que vamos pasando. Y de nuestra boca empieza a salir la maldición. Y Dios quiere receptores de bendición. Dios quiere que nosotros seamos receptores de su bendición. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bendiciendo. Amada iglesia, Dios no bendice la maldición. La bendición tiene que ser como un imán para la bendición de papá. En el momento que tú y yo nos dediquemos a bendecir a los que nos maldicen, a bendecir a los que nos odian, a bendecir a los que nos maltratan, a bendecir a los que nos persiguen, en el momento que nosotros empecemos a bendecir, a bendecir, a bendecir, a bendecir, a bendecir, la bendición va a llegar a nuestras vidas y vamos a poder hasta bendecir y darles de la bendición que Dios nos ha dado hasta aquellos que están buscando nuestra derrota, nuestra muerte espiritual. Dios es tan bueno, amada iglesia, que quiere bendecir tu vida, quiere bendecir mi vida, pero tenemos que aprender a ser receptores de esa bendición. Por ello es que en nuestra boca no puede haber maldición, porque lo que habla la boca abunda en nuestro corazón. Y en el momento que nosotros maldecimos es porque en nuestro corazón hay algo inapropiado, hay algo que se está pudriendo y tenemos que sanar. ¿Para qué? Para que de esa manera seamos receptores, vasos correctos de la bendición de papá, bendecidos para bendecir. Bendiciendo, yo te bendeciré. De nuestra boca, amada iglesia, debe de proceder bendición y no maldición. Si bendecir es hablar bien de, entonces maldecir es hablar mal de. Es por ello que hay cosas que no deben de salir de nuestras bocas. Y por ello es que hay situaciones que Dios refrena nuestra lengua al decirnos, no digas esto, no digas aquello, ya que al hacerlo estaríamos maldiciendo. Tan hermoso es papá, tan bueno es papá, que hasta hay momentos en nuestra vida que nos refrena, que nos detiene. Como que el Señor nos dice, hijo, yo quiero bendecirte. Pero en el momento que estás haciendo esto, en el momento que estás diciendo esto, estás refrenando mi bendición en tu vida. Por ello es que hay versículos bíblicos que nos enseñan lo que papá nos dice referente al no digas. ¿Por qué? Porque eso es lo que papá está obstaculizando en nosotros para que su bendición pueda fluir en la vida de cada uno de nosotros. Dice el libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 22. No digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. ¿Te das cuenta, amada iglesia, por qué nuestra bendición no fluye?
Porque muchos de nosotros estamos diciendo, me voy a vengar. Yo sé que te han lastimado, yo sé que te han dañado, yo sé que te han señalado, que a veces en nuestra carnalidad, en nuestra humanidad, en nuestra fragilidad, en nuestra debilidad humana, a veces nuestro cuerpo reacciona de esa manera. ¿Por qué? Porque estamos encarcelados en un estuche caído. Y a veces nuestra humanidad nos puede vencer, nos puede llegar a dominar. Por eso es que papá nos ha dado un espíritu de fortaleza, de poder, de dominio propio, mostrándonos que nosotros podemos dominar esa fiera, podemos dominar la carnalidad, podemos dominar esa tentación que nos está acechando, podemos dominar esa fiera, porque mi papá ya nos ha dado poder para hacerlo. Pero a veces muchos de nosotros, amada iglesia, nos vence nuestra humanidad. En determinado momento de nuestra vida, cuando nos lastiman, cuando nos dañan, nos vence nuestra humanidad y empezamos a planificar, a hacer planes de venganza. Dice papá, no digas, yo me vengaré. Esperan la justicia de papá mejor. No trates de vengarte, porque cuando nosotros nos vengamos hemos aprendido que le estamos robando a Dios, porque papá dice, mía es la venganza, yo pagaré. En el momento que nosotros buscamos vengarnos de algo que nos hicieron, estamos robándole a Dios. ¿Cómo Dios va a bendecir a un vaso que no está capacitado para recibir la bendición? Por ello, amada iglesia, la venganza, amada iglesia, es un obstáculo para que papá nos bendiga. No digas yo me vengaré aún en los pensamientos, porque esto es maldición. Y Dios no va a derramar su bendición en la maldición. Dios va a derramar su bendición en la bendición. Por eso nos han bendecido con un nuevo nacimiento. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Por eso papá nos ha bendecido con una nueva vida. ¿Para qué? Para capacitarnos, para poder recibir toda bendición que viene de lo alto y las bendiciones de la tierra nos alcancen, y poder discernir que aunque estés pasando por adversidades, por momentos difíciles, por dificultades, hay bendiciones disfrazadas de adversidad. Hay frutas que nos las tenemos que comer con todo y cáscara, y que pasando la cáscara viene lo dulce de la bendición. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros solamente así aprendemos a valorar una bendición. Hay cosas, amada iglesia, que quizás se nos puedan dar muy fáciles, y como se nos dan muy fáciles, no las valoramos. Pero cuando tenemos un proceso en el cual hay madurez, hay sacrificio, hay entrega, y nos hacemos de algo que nos costó, es lo que valoramos. Y es ahí, amada iglesia, cuando el Señor permite que nuestras bendiciones vengan disfrazadas de adversidad, porque esa adversidad nos va a enseñar a valorar la bendición que papito nos esté dando, y no la vayamos a despilfarrar como el hijo pródigo. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Recibió una bendición, recibió una herencia, pero como esa bendición no le costó a él salió con una promesa a su padre, hacer negocios para su padre, sale y termina en la posilga y termina en el chiquero, y empezó a valorar lo que tenía de parte del padre hasta que lo perdió. Hay bendiciones, amada iglesia, que así fluyen. El hijo pródigo se tuvo que comer la cáscara. ¿Para qué se tuvo que comer la cáscara? Para valorar lo que tenía en la casa de su padre. Y es ahí donde muchos de nosotros tenemos que aprender a valorar, amada iglesia. ¿Valoras tu casa? ¿Valoras la iglesia que papá nos ha dado? ¿Valoras la palabra que papá nos ha dado? ¿Valoras la unidad congregacional? Muchos de nosotros, amada iglesia, estuvimos en una costumbre cristiana en la que nos metimos yendo domingo tras domingo a cultos. Se nos hizo monótono a muchos de nosotros, donde estábamos cayendo en un costumbrismo cristiano, donde si no es por la misericordia de papá, ahí en esas costumbres nos viéramos anclado. Que bendito sea mi Padre Celestial, mi Padre Santo, que de ese costumbrismo cristiano nos quitó, que de ese costumbrismo cristiano nos arrancó. Bendito sea mi Padre hermoso. ¿Por qué? Porque a través de esta adversidad que nosotros estamos pasando, de esta pandemia que estamos viviendo, los que seguimos de pie, a través de todo esto, amada iglesia, que yo le doy gracias a papá, haciendo un paréntesis en esto, que yo le doy gracias a papá por la manera como ha cuidado a Palomita y a Retoño. Pero, amada iglesia, esto que nos pasó, una bendición disfrazada de adversidad. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros empezamos a valorar el culto, porque muchos de nosotros dijimos, extraño, me hace falta. Lo que habías hecho monótono en tu vida, ahora ya te hacía falta. Lo que ya era una costumbre en tu caminar, ahora ya lo necesitabas. Bendito sea mi Padre, bendito sea mi Dios, que tiene un perfecto cuidado con los que ama, con todos nosotros. Nos metieron a una bendición disfrazada de adversidad y nos estamos comiendo una cáscara que no es grata, que no es agradable a nuestro paladar, pero que nos está enseñando a valorar
todo lo que papá ha hecho para nosotros y ha hecho por nosotros. Porque si seguimos de pie, yo estoy seguro que al día de hoy, cuando despiertas, nuevamente valoras y le das gracias a papá porque te dio un día más de vida. Que cuando llegas de tu trabajo a tu casa, le das gracias a papá porque no fuiste contagiado. Que los que salieron de este contagio le dan gracias a papá porque no partieron. Son bendiciones disfrazadas de adversidad. Es cáscara que a veces nos tenemos que comer. Pero al final de todo eso viene un fruto agradable, donde estoy seguro que muchos de nosotros ya estamos hasta valorando nuestra vida. Porque muchos de nosotros, ¿qué pasaba? Cualquier adversidad, ¿y qué decíamos? Ya nos quejábamos. Ay, ya quiero morirme, no sabíamos ni lo que estábamos diciendo. Pero bendito sea mi Padre, que nos enseñó a valorar día tras día, minuto tras minuto, a entender la magnitud y la grandeza de su protección y de su amor. Nosotros sí podemos decir que estamos viviendo bajo el abrigo de nuestro Padre. Nosotros sí podemos decirlo. Y en ese abrigo la escuela del Hijo nos sigue enseñando. Y en ese abrigo la escuela del Espíritu Santo nos sigue desarrollando. Bendito mi Padre que no nos ha soltado ni nos ha dejado a nuestra suerte. Bendito es el Dios, hermoso es el Dios que nosotros tenemos por Padre. Por ello, amada iglesia, ¿quieres bendición? No te vengues. No digas, yo me vengaré. Déjale la justicia a papá. Déjale todo eso a papá. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, amada iglesia, busca la dicha de tu Padre dejándole la justicia a Él. Él va a saber cómo y no en tu momento. Porque hay veces que papá nos va a hacer justicia y ni siquiera nos vamos a dar cuenta cuando nos hizo justicia. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros estamos tan ensimismados, tan rencorosos, tan resentidos con algo que nos hicieron, que le estamos pidiendo la justicia a papá, esperando verla. Eso se llama sed de venganza. Y en nuestra vida, amada iglesia, no pueden fluir dos aguas. O fluye agua dulce, o fluye agua amarga. La venganza es de mi Padre y se la dejamos a Él. Que nos haga justicia, papá. Y en su gracia y en su misericordia, papá nos hará justicia. Y a lo mejor ni nos damos cuenta. Pero Dios sabe cuidar a sus hijos. Si nosotros estamos buscando vengarnos por nuestra propia cuenta, ese es un impedimento. ¿Para qué? Para que fluya la bendición en nosotros. Y si aún ese sentimiento de venganza está en nuestros pensamientos, papá no va a bendecir la maldición, papá va a bendecir la bendición. Es por eso que la palabra expresa, no digas. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar bien, no hablar mal. Tenemos que bendecir, no maldecir. No digas, yo me vengaré. ¿Por qué? Porque eso es maldición. Eso es maldecir. Y si estamos maldiciendo, estamos obstaculizando la bendición que papá tiene para cada uno de nosotros. Dice el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 10 de la Biblia de las Américas, dice así: no digas, ¿por qué fueron los días pasados mejores que estos? Pues no es sabio que preguntes sobre esto. Nuevamente la palabra, amada iglesia, no digas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, el Señor nos está refrenando de algo es porque quiere bendecirnos. Y si nosotros no atendemos a estas instrucciones de parte de papá, donde nos refrena de ciertas cosas, estamos obstaculizando la bendición de parte de nuestro Padre. Por ello es que tenemos que entender que cuando papá nos detiene es porque nos va a bendecir. No digas, ¿por qué fueron los días pasados mejores que estos? No digas que los días pasados fueron mejores, amada iglesia, porque también eso es maldición. Y si nosotros estamos en una actitud de este tipo, estamos obstaculizando la bendición que Dios quiere darnos. No podemos decir que nuestra vida pasada fue mejor que la que tenemos. Cada día tiene su propia bendición. Y cada día dice la palabra que puede tener su propia preocupación. ¿Y cuál sería la preocupación de nosotros para el día de mañana? Estar aferrados a nuestro Señor Jesucristo. Esa debería ser nuestra única preocupación. Estar aferrados, mañana seguir aferrados de nuestro Señor Jesucristo. No soltarnos de Él. ¿Recuerdas el pueblo de Israel cuando lo sacan de desierto? ¿Qué extrañó? La vida vieja. ¿De qué recordó? De los días pasados. ¿Qué dijo? Allá en Egipto teníamos las ollas de carne. Extrañaban las cebollas, los ajos. Extrañaban las tumbas. Se iban quejando por la adversidad que iban viviendo. Bendiciones disfrazadas de adversidad. Y se iban quejando por la adversidad que ellos iban pasando. Estaban probando la cáscara y no les agradaba. Y extrañaban los días pasados. Amada iglesia, no es posible que nosotros estemos en esa misma actitud. Queremos bendición, no estemos extrañando los días pasados. Muchos de nosotros en esta pandemia, ¿qué fue lo que sucedió con la vida de cada uno de nosotros? En vez de seguir aferrados al Señor, empezamos a refugiarnos nuevamente en la vida pasada, en la vida vieja.
Muchos se fueron a lugares inapropiados a tratar de tener un hobby, a tratar de tener una distracción. Se volvieron a meter en la vida vieja. Amada iglesia, que la desesperanza no llegue a tu vida. ¿Por qué? Porque nuestra vida vieja fue desesperanza. No te olvides, amada iglesia, de lo que sucedió allá. Y quizás ahorita nos han permitido pasar este desierto con un fruto que estamos comiendo y que a lo mejor como que nos sabe amargo. Sabemos que la amargura no la acepta papá. Simplemente es un ejemplo que te di para que pudiéramos entender. Cuando a Jesucristo le dieron a probar agua amarga, él la escupió, diciendo que ninguna amargura va a entrar en el cuerpo de Cristo. A lo que yo me refiero son estas bendiciones disfrazadas de adversidad, que hay veces que como que nos supieran amargas, pero dentro de esa amargura va a venir la bendición. No hay desierto que sea para siempre, no hay adversidad que sea para siempre, no hay amargura que sea para siempre, amada iglesia. Y si estamos en amargura, digámosle a papá que venga la dulzura de su palabra, que venga la dulzura de su miel, que venga la dulzura de su revelación, para que de esa manera nuestra vida pueda ser endulzada y podamos valorar todo lo que papá quiere darnos. El pueblo de Israel extrañó lo que tenía en Egipto. Las ollas de carne, amada iglesia. Tenemos que renunciar al chisme. Muchos de nosotros quizás en esta pandemia empezamos a desgustar nuevamente la vida vieja. ¿Sabes una cosa, amada iglesia? No olvides lo que te sucedió en la vida vieja. No olvides que fue la vida vieja la que te amargó. No olvides que fue la vida vieja la que te desesperanzó. No olvides que fue la vida vieja la que te mantenía derrotado, la que te mantenía derrumbado, la que te mantenía desilusionado, desesperado, acongojado, jorobado. Fue la vida vieja. No te olvides de eso, amada iglesia. No recurras a la vida vieja por una adversidad que estás teniendo en tu vida nueva. Hay bendiciones que vienen disfrazadas así. Y va a llegar la bendición de mi Padre más temprano que tarde. Y esas bendiciones que vienen disfrazadas de adversidad son las que más valoramos, porque sentimos que algo sacrificamos, sentimos que en algo nos esforzamos, y son las que más recordamos, y son las que más valoramos, y son las que nos hacen entender lo grande y lo hermoso que es nuestro Padre aún en nuestros desiertos, que no en la adversidad de su vida, cuando iba al pueblo de Israel, cuando tenían sed, no les cambió el agua amarga por agua dulce. Entonces, amada iglesia, tenemos que renunciar, que abandonar todo indicio de la vida vieja en nuestra vida. No extrañes las ollas de carne, que eso fue lo que extrañó el pueblo de Israel, las ollas de carne. Extrañaban a la doña Chona que tanto chismeaba contigo. Renuncia, amada iglesia, a todo aquello que sabemos que no debe de estar fluyendo en nuestra vida nueva. ¿Por qué? Porque en nuestra vida nueva hay bendición nueva y bendición permanente y bendición que va a ser un círculo virtuoso. Bendecidos para bendecir. En tanto bendices, yo te bendeciré. No digas que los días pasados fueron mejores que estos. No es cierto, amada iglesia. Nosotros estamos viviendo los días más hermosos de nuestra vida. No extrañes las tumbas de Egipto. No extrañes a los muertos de Egipto, amada iglesia. ¿Cuántos de nosotros todavía queremos seguir con las mismas actitudes y con las mismas amistades egipcias? Y si vas a ver a personas en el mundo, que sea para mostrarles la luz que hay en ti. Tú ya no eres una tumba egipcia. ¿Recuerdas el gadareno? ¿Dónde le gustaba estar? Entre las tumbas, en los panteones. Y eso era lo que éramos nosotros antiguamente, amada iglesia. Éramos muertos vivientes. Pero ahora ya somos vivientes por la misericordia y la palabra de parte de papá. Por el nuevo nacimiento nos ha trasladado de muerte a vida. Ahora en Cristo nosotros somos vivientes, porque en Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y no podemos estar extrañando los panteones egipcios. ¿Cuántos de mis hermanos quizás entre todo esto todavía se metieron en esas atmósferas, en esos panteones, en esas festividades humanas, Halloween, Navidad, y todavía quieren trasladarse a la vida vieja, amada iglesia? ¿Qué haces en los panteones egipcios donde están los muertos? Eso fue lo que sucedió con el pueblo de Israel. Extrañaron las tumbas, allá teníamos por lo menos donde reposar como muertos. Amada iglesia, al día de hoy nuestro reposo es Cristo. Cristo es nuestro reposo, Cristo es nuestra paz. Nosotros no necesitamos andar entre panteones endemoniados buscando la manera de lastimarnos. Nosotros, amada iglesia, ya fuimos liberados, tenemos una nueva vida. Nuestra vida vieja no fue mejor que nuestra nueva vida. ¿Cuántos dirán, pues si era mi vida vieja mejor porque antes transaba y avanzaba?
porque nos quedamos con esos dichos del mundo, el que no tranza no avanza. ¿Por qué? Porque vivíamos entre las tumbas, entre los muertos, entre las ollas de carne, entre el sabor egipcio. Ahí vivíamos, amada iglesia, pero ahora nos han trasladado a una nueva vida, donde comemos un maná, una palabra, un trigo especial, diferente, un alimento diferente para nosotros, un alimento que desciende de lo alto, que provoca que seamos vasos capacitados para recibir bendición, porque ese alimento nos enseña a bendecir cuando nos maldicen, bendecidos para bendecir, amada iglesia, bendiciendo, yo te bendeciré, dijo el Señor. Entonces, amada iglesia, no podemos decir que nuestra vida vieja es mejor que nuestra nueva vida. ¿Por qué? Porque quizás muchos de nosotros ya olvidamos la deformación, la manera tan lastimera que llegamos del Egipto a nuestra nueva vida, que fue por la misericordia de nuestro Padre, que no deja ninguno perdido, y mandó a su Hijo a buscar a toda ovejita que se había perdido, y el Espíritu Santo estuvo redarguyendo tu corazón para que reconocieras a tu Señor y para que te acordaras que nosotros tenemos una vida eterna, moradas eternas tenemos allá con nuestro Padre Celestial, para que tú recordaras que tenemos una preexistencia, que nosotros solamente aquí estamos pasando un proceso donde regresaremos nuevamente a la casa de nuestro Padre, como dice el Salmo 23, y a la casa de mi Señor yo volveré. Por eso, amada iglesia, nuestra vida nueva es mejor que nuestra vida vieja. El libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 7, también nos expresa algo acerca de esto. Dice Jeremías 1:7, y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Dice el Señor, no digas que soy un niño. ¿Por qué no fluye la bendición en nosotros, amada iglesia? Por nuestra inmadurez. No digas soy un niño, no digas yo no puedo, porque esto es maldición. Y recuerda que si nosotros estamos siendo vasos con residuos de maldición, amada iglesia, papá no va a bendecir la maldición. Tenemos que quitar de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro caminar, todo residuo de maldición que todavía nos está estorbando. Entonces, amada iglesia, la inmadurez. No digas soy un niño, no digas yo no puedo. Eso pasa muchas veces con nosotros, amada iglesia. Papá nos llama a servicio, papá nos llama a hacer algo para él. ¿Cuántos decimos yo sí puedo? ¿Y cuántos decimos yo no puedo? Yo no puedo congregarme, yo no puedo vivir principios, yo no puedo acercarme, tengo otras cosas que hacer. Eso se llama inmadurez. ¿Cómo quieres bendición? ¿Cómo quieres que fluya la bendición que papá quiere darte si le estás diciendo que no puedes? Entonces, amada iglesia, todo ese residuo que pueda estar en nuestra vida tiene que ser desechado de nosotros. Dios nos llama a madurez. Por eso muchas veces el Señor permite los sufrimientos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque los sufrimientos maduran, porque las adversidades maduran. Por eso cada sufrimiento es una oportunidad que papá nos da para que nosotros seamos vasos capacitados para recibir bendición. ¿Te acuerdas lo que dice la palabra en Hebreos, con nuestro Señor Jesucristo, en Hebreos 12, que expresa al Señor que Cristo, poniendo el gozo por delante, tomó la cruz y hizo a un lado el oprobio, las burlas, todo, y dio su vida en gozo para cada uno de nosotros? Mi Señor Jesucristo no tomó la cruz con dolor. Nuestro Señor Jesucristo tomó la cruz con gozo, amada iglesia. Por ello es que tú y yo tenemos que entender que los sufrimientos, amada iglesia, es para madurarnos. Que en todo sufrimiento, papá tiene un perfecto cuidado de nosotros. No hay un sufrimiento mayor al que tú puedas resistir. No hay una prueba mayor a la que tú puedas resistir. Hasta en el sufrimiento, papá tiene un perfecto cuidado de cada uno de nosotros. Por eso es que con nuestro Señor Jesucristo pasó nuestro sufrimiento, recibió los azotes y uno más de los que tenía que recibir. Uno más dándonos a entender que Él es el que sufrió completamente por nosotros. Pero a nosotros, amada iglesia, el sufrimiento no lo tienen como medido. Papá no nos va a pasar por un sufrimiento mayor que el que tengamos que pasar. Hasta eso ha sido bueno, papá, y ha tenido un perfecto cuidado con nosotros. Por ello, amada iglesia, tú no puedes decir que no puedes, que eres un niño. Ya no eres un niño. Ya fuimos madurando en el Evangelio. Ya tenemos nuestros lapsos de sufrimiento. Bendito sufrimiento que nos permitió reconocer que el amor de mi Padre es esencial en nuestras vidas. Bendito sufrimiento que nos permitió comprender que somos completamente dependientes de nuestro Padre. Hasta el sufrimiento tiene un cuidado en nosotros. Ni un azote más, ni un azote menos. Es necesario. Bendito sufrimiento, amada iglesia.
que papá permite en nuestras vidas. Ni un paso más, ni un paso menos. Es necesario. Por eso, amada iglesia, el sufrimiento es bueno en tu vida. Si estás sufriendo, siéntete privilegiado, siéntete privilegiada. Tú dirás, ay, pastor, es que yo vine a Cristo para ya no sufrir. No, aquí no es pare de sufrir. Pare de sufrir es para los cobardes. Aquí es sufra con Cristo. Aquí no estamos predicando herejías. Aquí vamos a aprender a sufrir. ¿Por qué? Porque papá dice de su Hijo Jesucristo, varón experimentado en quebrantos, acostumbrado al sufrimiento. Si algo nos acostumbra papá, es al sufrimiento. ¿Por qué? Porque el sufrimiento nos capacita para madurar, para crecer espiritualmente. El sufrimiento nos perfecciona. Y recuerda que papá quiere que seamos perfectos como Él es perfecto. Y va a utilizar los medios que permita mi Padre en nuestra vida, atrapados en este estuche, en esta etapa de nuestra vida, para irnos perfeccionando. Para eso es el mundo. El mundo no es para hacer conejitos, pollitos, gatitos, perritos. Para eso no fue el mundo. El mundo es parte de un proceso que Dios tiene con nosotros. ¿Para qué? Para llevarnos a un perfeccionamiento, para empezar a restaurar una raza que cayó. Cuánto amor de nuestro Padre, que cae la cabeza de raza y el Señor no desecha esa raza, y esa raza la va perfeccionando hasta volverla gloriosa. Bendito es el Padre Celestial, bendito es nuestro Padre de los cielos, que tuvo bondad, gracia y misericordia de una raza caída como nosotros, de microbios tan pequeñitos, tan diminutos como nosotros. Bendito sea el Dios de nuestras almas, el Rey de nuestras vidas, que no nos desechó y que nos dijo, con todo y eso, con todo y lo que tú tienes, sentimientos de inferioridad, pensamientos de rechazo, sentimientos de rencor, de odio, de venganza, con todo y eso no te dejaré. No digas que tus días pasados fueron mejores que los presentes, porque en tu presente ya estoy yo. No digas que tus días pasados son mejores que los presentes, porque yo ya he tenido un perfecto cuidado de tu caminar y de tu vida, y conmigo nada te faltará, te dice mi Padre. Y cuando te falte, recuerda que para cada adversidad viene un maná en tu vida, que para cada desierto viene una bendición de tu vida, que hay bendiciones disfrazadas de adversidad, que yo soy en esa adversidad, yo soy, dice el Señor, yo soy en esa adversidad, y vendrá a tu vida y te darás cuenta que eres completamente dependiente de mí y que no abandono a mis hijos. Por ello, amada iglesia, no digas no puedo, sí podemos en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí podemos, y este desierto lo vamos a pasar, lo vamos a pasar. ¿Por qué? Porque Cristo va con nosotros. El escudo que nosotros tenemos va frente a nosotros. Sí vamos a poder. Por eso, amada iglesia, confía en tu Padre. Confía en tu Dios, Él está contigo. Él no nos ha soltado. Y veas lo que veas, pase lo que pase, y así tengas que comer esa cáscara, pase lo que pase, viene bendición para nosotros. Esa adversidad no es para siempre, ese desierto no es para siempre. Viene bendición para nosotros, bendecidos para bendecir, bendiciendo. Yo te bendeciré. Esa es la llave, amada iglesia. Bendice, 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 bendice al que te haga bien, al que te haga mal, al que te persiga, al que te rechace, al que te aborrezca. Bendice, 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 porque de esa manera mi Padre te va a bendecir, va a decir, este vaso está capacitado, ya no es niño, ya maduró, este vaso está capacitado para bendición, no hay residuos de maldición, porque mandé a mi Hijo Jesucristo a pagar en una cruz para quitarle esa maldición, para que pudiera recibir mi bendición. Amada iglesia, si mi papá ya nos quitó la maldición, no vayas al bote de basura, no regreses a la vida vieja, no regreses al chiquero a recogerla. Ya papá no la quitó. Por eso, amada iglesia, nosotros no podemos decirle al Señor, no podemos. Y cuando papá nos refrena de ciertas situaciones, es porque papá no quiere que nosotros nos llenemos de maldición. Digámosle al Señor, heme aquí, Padre, si puedo, porque todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Por eso, amada iglesia, somos bendecidos, vasos de bendición, para ser bendecidos. Bendiciendo, yo te bendeciré. Dice el libro de Job, capítulo 2, versículo 10 de la Biblia, Dios habla hoy. Job respondió, mujer, no digas tonterías. Si aceptamos los bienes que Dios nos envía, ¿por qué no vamos a aceptar los males? Nuevamente ahí nos damos cuenta, no digas. Job respondió, mujer, no digas tonterías. Entonces, ¿qué no tenemos que decir? Tonterías. ¿Por qué?
Porque también eso es maldición. Si aceptamos los bienes que Dios envía, ¿por qué no vamos a aceptar también los males? Si estamos aceptando que Dios nos bendiga, que Dios nos provea, que Dios nos proteja, que haya provisión para nosotros, que nada nos falte, ¿por qué no vamos a aceptar los momentos difíciles? Porque hasta los momentos difíciles, amada iglesia, son bendiciones disfrazadas de adversidad. Y comúnmente, ¿por qué el Señor permite ese tipo de bendiciones disfrazadas de adversidad? El Señor las permite comúnmente. ¿Por qué? Porque ese tipo de bendiciones nos descontaminan. Cuando papá permite primeramente que pase la adversidad para que después nos alcance la bendición, cuando papá permite eso, es cuando verdaderamente sale el yo interno. Es cuando verdaderamente dejamos de fingir una vida espiritual. Cuando nos pasan por una adversidad, es ahí cuando sale verdaderamente lo que hay dentro de nosotros. Es ahí cuando muchos de nosotros nos pandeamos y otros nos espigamos, nos ensombrecemos y nos quejamos. Pero bendito sea mi Padre, que no nos desprecia, que no nos rechaza. Bendito sea mi papá, que tiene un perfecto cuidado de nosotros. Por eso, la adversidad que estás tú pasando es para descontaminarte. Porque muchos, cuando no tienen adversidad, brincan, cantan, dan de vueltas, no se perdían ni un culto, pero pasan adversidad, se les acabó el gozo, se les acabó la alegría, se les acabó el grito, se les acabó la danza, y empiezan a decir, ya para qué voy a la iglesia si todo lo que me está pasando. Repito, ¿verdad que esa adversidad te mostró el verdadero yo? Por eso, amada iglesia, qué bendición que mi papá permita que nosotros pasemos por momentos fáciles y por momentos difíciles. Por eso es mi Padre, porque mi Padre tiene un cuidado de cada uno de nosotros que somos sus hijos. Si hemos aceptado las cosas buenas, los bienes de papá, ¿por qué no vamos a aceptar adversidades? ¿Por qué no vamos a aceptar los males? En el momento que nosotros nos estamos quejando por una adversidad que tenemos, estamos diciendo tonterías. Y al decir tonterías, en ese momento, nuestro vaso empieza a tener fragmentos de maldición. Y al tener fragmentos de maldición, recuerda que Dios no va a bendecir la maldición. Dios va a bendecir la bendición. Entonces, en cada momento que pasemos de nuestra vida, tenemos que agradecer a Dios, porque la palabra expresa que la paz que sobrepasa todo entendimiento llega a nuestra vida cuando nosotros damos gracias a Dios por todo. Y dad gracias a Dios por todo, y la paz que sobrepasa todo entendimiento llegará a tu vida. Entonces, amada iglesia, en los momentos fáciles, gracias. En los momentos difíciles, gracias, papá. Cuando me da, gracias, papá. Cuando no me da, gracias, papá. Cuando estoy sano, gracias, papá. Cuando estoy enfermo, gracias, papá. Cuando estoy saciado, gracias, papá. Cuando tengo hambre, gracias, papá. Porque es nuestro Padre enseñarnos que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Por eso, amada iglesia, no te quejes como se quejó el pueblo de Israel en el desierto. Les hacía falta agua, tenían sed, y se volcaban contra la autoridad, se volcaban contra Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Pasaban adversidades y el Señor permitía que lloviera maná, un pan del cielo que nadie había probado, y llegó un momento en que le dijeron, este alimento, ya estamos hastiados del alimento miserable. Amada iglesia, nosotros tenemos que aprender a darle gracias a Dios por todo, amada iglesia, y no involucionar a tal grado como el pueblo de Israel, porque cada queja que sale de nuestra boca son tonterías dirigidas a nuestro Padre. No digamos tonterías. Si hay adversidades en nuestra vida, gracias, papá. Dios sabe por qué está permitiendo esa adversidad. Y aprender a diferenciar, porque hay adversidades en las que nosotros nos metemos. Y hay adversidades las que el Señor permite en nuestra vida para madurarnos, para levantarnos, para perfeccionarnos, para fortalecernos, para enseñarnos a depender de Él. Pero si la adversidad que tú estás pasando es porque tú te metiste en esa adversidad, agárrate con todas tus fuerzas de tu papá para que ese desierto lo pases de la mano de papá. ¿Por qué? Porque un desierto agarrado de la mano del Señor es hermoso, pero un desierto
suelto de la mano del Señor, es terrible. No te metas a los desiertos solos y ni siquiera se te ocurra regresar a Egipto. ¿Por qué? Porque el mar solamente se abre una vez. Si tú intentas regresar a Egipto, vas a encontrarte con el mar cerrado y no va a haber una autoridad que te lo vuelva a abrir. Vas a encontrarte con el mar cerrado y las serpientes y los escorpiones te pueden matar en el camino. Así es que, amada iglesia, si tomamos el arado, no volteemos para atrás, porque el que toma el arado y voltea para atrás, dice papá, no es digno de mí. Por ello, amada iglesia, en cada adversidad, démosle gracias a papá y no digamos tonterías, no estemos buscando el culpable. Es que Moisés tiene la culpa por esto, es que Moisés tiene la culpa por aquello. Si no nos hubiera sacado de Egipto, nos hubiera dejado en nuestro mundo, allí hubiéramos estado bien. Amada iglesia, la bondad de papá te sacó de ese Egipto, te sacó de las tinieblas para trasladarte a su luz admirable. Y eso tiene que derramar gratitud en nuestras vidas para con nuestro Dios. Por ello, amada iglesia, no digas tonterías. Si estamos en adversidad, gracias papá. Porque si hemos aceptado los bienes de papá, ¿por qué no vamos a aceptar los procesos? ¿Por qué no vamos a aceptar este tiempo que papá tenía predestinado para nosotros? Gracias papá por todo, por los momentos fáciles y los momentos difíciles. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias papito bueno. El libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 28, también nos dice algo similar. Dice Proverbios 3:28, no digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Amada iglesia, nuevamente, no digas. ¿Por qué? Porque el Señor nos está refrenando. ¿De qué? De que nos contaminemos con maldición. Porque Dios quiere bendecir vasos de bendición, no vasos de maldición. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. La codicia, la avaricia. Amada iglesia, si nosotros le decimos a nuestro prójimo, anda y ve, mañana te daré, y no damos, y no bendecimos, amada iglesia, estamos provocando maldición en nuestra vida. Y Dios no va a bendecir un vaso de maldición. Papá va a bendecir un vaso de bendición. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes algo que darle. Si el Señor toca nuestro corazón, amada iglesia, cuando nosotros demos algo, papá es dueño de nuestros corazones. Él los ablanda o los endurece a placer. Toda buena dádiva, don perfecto, todo lo que Dios permite en nuestra vida, todo sentimiento de bondad que pueda haber en nosotros, desciende del Padre de las luces. Es papá el que nos hace sentir. No viene de nosotros, ninguna buena obra sale de nosotros, amada iglesia. Y cuando una buena obra intenta salir de nosotros, papá lo menciona como en Isaías, que dice, trapo de inmundicia. ¿Por qué? Porque toda buena obra que glorifica a mi Padre es la que vino de mi Padre. Toda buena obra que glorifica al hombre, que glorifica a un humano, que le quita la gloria a mi Padre, es trapo de inmundicia. Por ello, amada iglesia, cuando nosotros el Señor toque nuestro corazón para bendecir a otro, no le digamos mañana te daré si tenemos con qué bendecirle. Si el Señor toca tu corazón y te dice, dale. Y aquí viene la situación, las costumbres humanas y que venimos jalando hasta un cristianismo, que muchas veces a muchos de nosotros, que yo se los he comentado en algunas veces, una persona quizás drogadicta y alcoholizada me pide una moneda. ¿Y qué decimos nosotros? No, porque te lo vas a gastar en tu vicio. Para que te mates, yo no te doy. Y así lo expresamos muchos de nosotros. Pero ¿qué si el Señor toca tu corazón y te dice, dásela? ¿Qué si el Señor te muestra y te dice, no lo estoy probando a Él, estoy probando a ti? ¿Qué si el Señor te dice, quiero que aprendas a ser bondadoso, quiero que aprendas a ser dadivoso, y de lo que yo te he dado, dale? ¿Qué vamos a decir con esto? ¿Le vamos a decir al Señor no? Por ello es que tenemos que tener docilidad en nuestros corazones, en nuestras almas, entendimiento, para poder discernir cuando la voz de papá quiere dirigirnos y cuando papá quiere que seamos bondadosos para con ellos, porque en la palabra hay un equilibrio. ¿Te das cuenta con el hijo pródigo?
¿Por qué al hijo pródigo el padre no fue a buscarlo cuando estaba en el chiquero o en la posilga? Porque esperó que regresara. Con esto, amada iglesia, nosotros tenemos que tener un equilibrio. No des por apariencia de piedad y da sin codicia. Ese es el equilibrio, amada iglesia, que todos nosotros tenemos que tener en el momento de dar. No digamos a nuestro prójimo, anda y vuelve, mañana te daré, cuando tenemos que darle. Si el Señor ya tocó tu corazón, dale, pero dale para la gloria de papá, no para tu pensamiento, no para tu egolatría, sino para la gloria de tu Padre. Si mi Padre te ha bendecido, que sea para bendecir, porque bendiciendo, yo te bendeciré. Siempre, amada iglesia, que el Señor toque tu corazón y que ponga la bondad dentro de tu corazón, obedécele. Obedécele. ¿Por qué? Porque es la característica que mi Padre permite para que tú entiendas que te quieren bendecir. El libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 15 de la Biblia de las Américas también nos dice algo referente a esto. Dice Hechos 10:15. De nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz: lo que Dios ha limpiado, no lo llames impuro. Mira cómo lo dice aquí. Lo que Dios ha limpiado, no lo llames impuro. O sea, no lo llames, no digas. No llames impuro lo que Dios santificó. Porque si nosotros llamamos impuro a lo que Dios santificó, eso es maldición. ¿Y sabes qué fue lo que Dios santificó? A tu hermano, a tu hermana en Cristo. Eso fue lo que Dios santificó con su sangre. No llames impuro a lo que Dios santificó. Deja de hablar mal de tu prójimo. Deja de hablar mal de tus autoridades. Deja de hablar mal de tus hermanos. Deja de hablar mal de tus padres. Deja de hablar mal de tus hermanos en Cristo. No llames impuro a lo que Dios purificó, a lo que Dios limpió, a lo que Dios santificó. Amada iglesia, dejemos de estar maldiciendo y no permitamos que otras personas vengan a meternos en el lodo de la crítica, del chisme. No permitamos que otros nos estén jalando hacia los ambientes de los chiqueros. Nos llamaron a bendecir, fuimos llamados para bendecir, fuimos bendecidos para bendecir. Tu hermano, tu hermana, todos los que están dentro de la casa de papá son limpiados, santificados por la sangre del Señor Jesucristo. No hables mal de ellos, de los que sirven. Si mi padre los ha llamado a servicio dentro de la casa de papá, que mi padre a algunos les permitió aprender a tocar instrumentos, otros les permitió aprender a entender el canto, a dirigir. Amada iglesia, no los juzgues, no los critiques, no llames impuro lo que Dios ha santificado, porque eso es maldición. ¿Te das cuenta por qué muchas de nuestras bendiciones han sido obstaculizadas? ¿Te das cuenta que papá quiere bendecirnos, pero que nosotros no nos hemos dejado? La llave ya no la dieron. Bendecidos para bendecir. Nos han dado la llave, amada iglesia. ¿Qué tiene que fluir de nuestra boca? Bendición, tras bendición, tras bendición, tras bendición, tras bendición. Bendice a tu prójimo. Sé bondadoso con tu prójimo. Bendice a tu hermano, bendice a tu hermana. Pastor, pero es que no me cae bien el hermano que está sirviendo. No te llamó el Señor para que vieras eso. Te llamó para que lo bendijeras. Bendícelo. Bendícela. ¿Por qué? Porque esa es tu llave. Bendiciendo, te bendeciré. Pero es que ya me cayó mal mi pastor. Bendícelo. Porque bendiciendo, te bendeciré. Por último, quisiera que me acompañaras al Salmo 109, versículo 17, que dice: amó la maldición y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición, y ella se alejó de él. Date cuenta de una cosa, amada iglesia. Cuando nosotros amamos la maldición, la bendición se va a alejar de nosotros. Cuando nosotros empezamos a maldecir, a hablar mal de él, hablar mal de alguien, hablar mal de tu prójimo, hablar mal de tus autoridades, hasta hablar mal de Dios, como lo hizo la Lota, la mujer de Lot, ya reniega de tu Dios y muérete, le dijo, por la adversidad que estaba pasando.
Cuando nosotros, amada iglesia, empezamos a quejarnos en nuestras adversidades, ¿de quién crees que estamos hablando mal? Cuando nosotros, amada iglesia, nos quejamos por la situación que estamos viviendo, ¿de quién crees que estamos hablando mal? Eso, hablar mal de nuestras autoridades, de nuestros hermanos en Cristo, de nuestras paternidades, hasta de nuestro Padre Celestial, eso es amar la maldición. Amó la maldición y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición, y ella se alejó de él. Dios te ha dado la llave, mi Padre te ha dado la llave al día de hoy. Bendiciendo, te bendeciré, pero maldiciendo, alejaré mi bendición de ti, dice el Señor. Él juró bendecirnos, y nuestro Dios no mentirá. Amada iglesia, Él dijo que nos iba a bendecir. ¿Qué tenemos que quitar de nosotros para que nos bendigan? La maldición. ¿Por qué? Porque la llave es bendiciendo, te bendeciré. Y tenemos que tener un hablar, un proceder en nuestra boca que no solamente sea de labios, sino que sea de un genuino corazón. Los pensamientos de nuestro corazón tienen que ser acorde con las palabras de nuestra boca en el momento de bendecir. No tenemos que estar buscando la venganza por nuestra propia cuenta. No digas me vengaré, mejor di confío en tu justicia, Padre. No digas los días pasados fueron mejores, mejor di gracias, Padre mío, porque me arrancaste de la maldición egipcia. No digas soy un niño, mejor di Padre mío, te doy gracias porque tú me has madurado. No digas tonterías, mejor dile al Señor gracias, Padre, por los momentos fáciles y los momentos difíciles. No me quejaré. No digas a tu prójimo que no tienes que darle cuando Dios te ha proveído. Mejor dile, hermano, hermana, con lo que Dios me ha dado, con eso yo también te bendigo. Bendecido para bendecir, porque bendiciendo me bendecirá. No llames impuro a lo que Dios santificó. Bendice a tu prójimo. Bendice a tus hermanos en Cristo, bendice a tus autoridades, bendice a tu Padre Celestial. No ames la maldición, porque si amas la maldición, esta te va a sobrevenir. Y como amas la maldición, la bendición se puede alejar de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no va a bendecir vasos de maldición, de mal decir. Dios va a bendecir vasos de bendición, de bien decir. Bendiciendo, te bendeciré. Él juró bendecirnos y Él lo va a cumplir, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él nos va a bendecir. Él juró bendecirnos. Quitemos de nosotros, amada iglesia, toda palabra de maldición que nace de nuestros pensamientos internos. Quitemos de nosotros todo ese tipo de palabras, porque maldecir es el obstáculo que debemos de quitar de nosotros para recibir la bendición. Y antes de terminar, amada iglesia, quisiera que me permitieras orar por ti. En el nombre de mi Señor Jesucristo, Padre, te doy gracias, papito, por tu casa, por tu iglesia. Los bendigo, Padre. Te suplico, Señor, así como tú nos has enseñado, que hay bendiciones que son derramadas desde la paternidad. Te suplico, Padre mío, así como tú has bendecido, Señor, a este vaso, Padre, insignificante, Señor, a este vaso débil, frágil. Papito mío, así, Señor, de la paternidad que me has permitido tener para con mis hijos, Padre, de esa misma paternidad y esa misma bendición que tú me has bendecido, Padre, que sea derramada en la vida de mis hijos, Señor. En el nombre de mi Señor Jesucristo, te bendigo, palomita, te bendigo, retoño. Que mucho trigo haya para ti. Que mi Padre abra toda bendición que tiene para ti. Las bendiciones de lo alto, las bendiciones de la tierra. Que las bendiciones de lo alto sean derramadas en tu vida. Que las bendiciones de la tierra te alcancen. Que esas bendiciones te lleven a la abundancia y que esa abundancia te lleve a la sobreabundancia. Que nada te falte, que en todo desierto de tu vida
veas la mano poderosa de tu Padre, que en toda adversidad de tu vida veas la bendición escondida de parte de tu Padre. En el nombre de mi Señor Jesucristo, te bendigo para prosperar, te bendigo para bendecir, te bendigo en el nombre de mi Señor Jesucristo para que tu vida sea sumamente bendecida y de esa bendición bendigas a otro, porque bendiciendo yo te bendeciré, dice el Señor. En el nombre de mi Señor Jesucristo, recibe esta llave, amada iglesia, y con la fe que nos ha dado la paternidad de Abraham, con la fe, amada iglesia, que nos han cimentado, con ese fruto que el Señor ha puesto en nosotros y con ese don que algunos de nosotros tenemos, en el nombre de mi Señor Jesucristo, activa esa bendición en tu vida. Que seas bendecido para bendecir, bendiciendo también te bendigan, que no te falte ninguna bendición de parte de tu Padre, que sea derramada bendición sobre tu cabeza, que sea derramada bendición en tu hogar, que sea derramada bendición en tu trabajo, que la bendición te alcance y que otros puedan ver que tú eres un hijo del Dios Altísimo, sumamente bendecido, que seas una diferencia entre la oscuridad y la luz, que puedan ver tu luz y que tu luz resplandezca en toda tiniebla del mundo y que puedan ver la bendición que viene de lo alto y que desciende sobre tu cabeza. En el nombre de mi Señor Jesucristo, te bendigo, amada iglesia, para gloria y alabanza de aquel que dio su vida por ti, Cristo Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Una palabra que desciende.